Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Un gusto estar con todos ustedes en este espacio. Bueno, acá voy a iniciar. Bueno, a nombre de la Red Territorios de Vida TICA Latinoamérica, parte del consorcio TICA Global y la Red TICA Colombia, les damos la más cordial bienvenida al segundo encuentro con los territorios de vida, camino a la COP16. Bueno, mi nombre es Laura Peña, coordinadora de la Red TICA Colombia. Y bueno, les queremos compartir que el objetivo de estos encuentros es reflexionar sobre el proceso de regionalización, la gobernanza y las perspectivas de la red de territorios de vida TICA Latinoamérica. Además, queremos comprender la trascendencia de la red como movimiento para tejer lazos de apoyo y confianza para los territorios de vida en la región y construir el camino hacia la COP16. Este segundo encuentro tratará sobre la gobernanza de los territorios de vida. Lo hemos coordinado conjuntamente la Red Territorios de Vida TICA Latinoamérica y la Red TICA Colombia. Estamos muy felices de Yeah. contar con la So participación de Ashish we Kotari de la India also we y are Luis also Felipe very Barcón acá de Colombia. happy to be with Así que Ashish muy and with the bienvenidas. A Colombian continuación network. vamos a tener So las palabras welcome de Luis once Guillermo again, Izquierdo, Luis Guillermo Izquierdo. presidente del Consejo Global del Consorcio TICA y presidente del Consejo Directivo de la Red Territorios de Vida TICA Latinoamérica. Bueno, Luis Guillermo es indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, acá en Colombia. Así que Luis Guillermo, bienvenido. Adelante. Bueno, un saludo especial para nuestros invitados, Luis Felipe, compañero Luis Felipe del sur del país, y a nuestro invitado especial, compañero Cotari. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Luis Guillermo Izquierdo Mora. Actualmente pues estoy como al frente del Consejo Directivo de la Red de Territorios de Vida Latinoamérica y hago parte, miembro activo de la Red TICA Colombia. Eh, Brevemente, pues no simplemente agregar o añadir algunos elementos de lo que es el objetivo de de este espacio reflexivo, eh, y decir que es la oportunidad para que podamos, los que estamos aquí presentes en en esta sala, poder interactuar, intercambiar ideas con nuestros invitados, dado que nuestra metodología no está encasillada en que los vamos a escuchar y solamente nos vamos a quedar con los elementos que nos puedan poner sobre la mesa, sino que también la idea es poder generar al final un espacio interactivo en el cual podamos establecer un diálogo y retroalimentar nuestras visiones sobre, en este caso específico, la gobernabilidad o gobernanza de los territorios de vida. Podemos acudir a ejemplos, podemos poner sobre la mesa experiencias que vivamos al interior de nuestros territorios, nuestros pueblos, nuestros residentes al interior de nuestros territorios, ¿cierto? Entonces yo agrego un poco también como al objetivo del diálogo de hoy y en un espectro quizás un poco más amplio, como Red Latinoamérica y Colombia, lo que pretendemos con estos espacios de alguna manera también es, compañeros conferencistas, es buscar cómo estos elementos nos permitan visualizar y plantearnos el escenario más próximo que tenemos dentro de nuestro agendamiento, que es la COP16. Ocasionalmente se va a dar acá en Colombia, como ya lo saben, en Cali. Entonces, que estos diálogos nos sirvan también para poder hacer como las conectividades y esgrimir los elementos que nos permitan formarnos y cualificar quizás algunos elementos conceptuales, pero también prácticos, que nos faciliten poder entender y poder saber cuáles son estos temas, dimensionarlos, qué es lo más favorable para nuestra red y dadas sus condiciones, podamos llevar e incidir en este espacio. Entonces, el objetivo más en el espectro más global, más regional, buscamos esto, prepararnos y estar sintonizados y actualizados en estos enfoques y la incidencia que desde estas temáticas eh, podamos llevar a la COT. En particular, el diálogo de hoy sobre gobernabilidad y gobernanza de los territorios de vida. Yo quería, compañera Laura, añadir o agregar estas como dos cositas a lo que ustedes ya dijeron. No me resta más, ya lo han dicho pues en su mayoría todo.
Entonces, damos el espacio a nuestro conferencista y por último, agradecer a todos nuestros acompañantes que están en sala, decirles también que no tengan temor de hacer preguntas, incluso de plantear cosas, que el espacio está dado para eso, para que tejamos ideas juntos. Entonces, muchas gracias, compañera Laura y compañera Iret, que están al frente de la organización. Bueno, muchas gracias, compañero Luis Guillermo. Bueno, vamos a dar inicio acá, vamos a hacer la presentación de Achis. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida a Achis Kotari. Muchas gracias, Achis, por acompañarnos con sede en la India. Voy a hacer una presentación de Achis. Achis es miembro del Consejo de Sabios del Consorcio TICA. Tiene una extensa y rica hoja de vida. Solo por nombrar algunas de sus funciones, Achis es fundador del Grupo de Acción Ambiental Indio Kalpabridge, es uno de los primeros miembros del consorcio TICA. Achis ha también enseñado en el Instituto Indio de Administración Pública, coordinó el proceso de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de la India y su plan de acción. Ha sido miembro de Greenpeace Internacional y de la Junta de la India. Actualmente preside Greenpeace India. Ha sido copresidente de TILCEPA, la Dirección Estratégica de la UICN sobre Gobernanza, Equidad, Comunidades y Medios de Vida. Ha participado activamente en varios movimientos populares y redes de la sociedad civil relacionados con los derechos sobre los recursos naturales. Y en la actualidad, CHIS ayuda a coordinar el proceso de Vikal Sagand en la India, el Global Tapestry of Alternatives y la Red Democracia Ecológica Radical. Es coautor y coeditor de más de 30 libros. Así que muy bienvenida, Chis. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, adelante. Gracias. Muchas gracias, Laura. Lo siento, hablo español poco a poco. So I will speak in Spanish. I will try and speak slowly so Voy a that the tratar de interpretation can take place. hablar But despacio para que if pueda the tener lugar la interpreter is interpretación, finding it pero difficult, si el please tell intérprete me to lo ve un slow poco down. difícil, me puede decir que vaya Muchas más gracias. lento. Thank you, Yvette, Laura, Luis Guillermo, and others. Muchas I'm also gracias, very Luis happy to Guillermo, see Laura, y old friends además here, Lorena, muy feliz de Jose, ver David, también a diferentes Thomas, amigos, Carmen, Lorena, and others. José, So hola, Carmen everybody. y demás. I I'm assuming that the first episode in this Me series parece has already que given el a basic primer explanation of episodio, what digamos, de esta governance is serie about and nos ha dado governance of una idea de lo que es la TICA's gobernanza. territories of life. Y es So I que los won't go into territorios de that vida creo in que any no es detail. What I necesario would like entrar to en do detalle, actually is to pero place sí que me the gustaría governance of territories hablar of de life la in the gobernanza de larger territorios context de vida en of su the contexto más amplio, crises, the global crises that sobre we all todo en el face, contexto de las and múltiples what we crisis need a to las que do nos estamos within and enfrentando. outside También saber qué hay que territories of hacer life to dentro y respond fuera to de these crises territorios de from vida a para poder governance point of view. responder a estas crisis desde un punto de I'll vista de la share my gobernanza. screen. Please tell me if you Ahora can see the compartiré screen mi full pantalla, screen. espero que la puedan ver bien, Is it okay? You can see it? espero que esté bien así. Okay, thanks. So we are all familiar with the kind of crises that we're going through, ecological, Creo que todo el mundo socio-economic, ya conoce political. bien la dimensión de las crisis We are seeing, económica, for instance, in social. many parts of the world how we En are getting muchas more and partes more del mundo authoritarian, vemos que centralized governments. There is encontramos war and gobiernos conflict más in so many parts of autoritarios, the world. centralizados. We Vemos have además la serie de both the conflictos que hay en biodiversity, el climate mundo, crisis además de affecting crisis all of us, medioambientales y and de la also, of biodiversidad course, que nos current ideas afecta of a colonization todo el mundo, and por no hablar de in la many ways colonización continued que new vemos forms of en colonization muchas that we veces en all face, diferentes especially formas those of y us todos aquellos in the que nos global south. enfrentamos, sobre todo en el sur We are global. also seeing that in terms of responses, there are two kinds of, Y luego broadly two también kinds of podemos ver responses. One is diferentes tipos resistance, de where respuestas. Una people es la are saying enough resistencia. is enough. We don't want this Vemos kind of que hay personas colonization, this que kind of dicen so-called basta, no development, queremos which este is tipo de colonización, que extractive, which se is habla de exploitative, which is desarrollo, que al destroying final es nature and us. la And we explotación don't want the y kind of la homogenization of expropiación. cultures, No all of queremos which saber are nada de rooted ello. in different structures of oppression
including capitalism or state domination, como racism, también la patriarchy, and so on. capitalismo, el And these patriarcado, moments of la resistance, dominación. like the Y picture estos that you momentos see de here, resistencia, is igual from lo pueden Central ver India, también en esta imagen, from es about de 40 years India back, central, where local indigenous hace people fought muchos against años, 2 donde diferentes mega pueblos indígenas hydroelectricity hicieron projects. frente a And grandes in that, they proyectos were saying, de we don't want these hidroeléctricas. dams because they Dijeron claramente que displace no us, they querían estas dispossess presas us, porque but also nos because hacen they block the desplazarnos river, y which is además our mother. bloquean los ríos, que So al in these final articulations son of resistance, nuestra you madre, see el río. very Así different que ways of vemos en esta relating to the resistance resistencia movement, diferentes different formas de cómo nos being relacionamos or con la being, naturaleza, thinking of dreaming, cómo ser, compared to hacer, what is being soñar the dominant en societies relacionado imposing con lo on que us. ocurre en The otras second kind of sociedades de forma más responses mayoritaria. are Otro constructive tipo de alternatives, respuesta where es people la are alternativa constructiva. either sustaining their traditional Aquí ways of life están if apoyando they feel sus that's enough, formas de vida or tradicional, creating new que ways in creen which que they de can este live. modo es Full food suficiente, security, housing y de security, formas de livelihoods, asegurar como jobs, la seguridad economic alimentaria, sus modos de self-reliance, and many, vida, many other things etcétera, in y very, tantas, very tantas otras different ways. cosas That's en why we call diferentes it a formas. pluriverse. Por eso It's not one hablamos de un universal way of pluriverso, finding no solutions, solo es it's many, many una thousands forma of de different ways. responder, sino hay And territories of life múltiples maneras. are one of those. And of Y course, los they're very territorios de large. vida We es know una that de estas they formas. Sabemos que son encompass maybe también 10, muy diversas. 15% of the earth or maybe even more. Un gran And in porcentaje, those sabemos que territories of hasta un life, also there are 15%. multiple different Existen además en alternative estos territorios solutions. de vida hay Some very old diferentes ones that are being sustained, soluciones some new ones that are variadas. coming up. Algunas son nuevas y otras Now, más what I want to antiguas. do is to place governance Ahora lo que me within this gustaría es overall picture of orientar, resistance, of localizar people's la movements, and gobernanza, constructive alternatives, including what is sobre happening todo si in the tenemos en cuenta territories lo que of life. ocurre en los territorios de vida. And after having talked about governance, I want to Después then de hablar de relate la it to gobernanza, me gustaría también 4 other aspects relacionarlo of life con in todos what we call a this los flower of aspectos, transformation. This is diferentes something I will aspectos de come la back vida. to. Es But lo que governance, se if it conoce is como about la the flor de la politics of transformación. decision Pero making, la gobernanza also es relates to la the toma de economic decisiones, aspects se of life, the relaciona también social, con el aspecto cultural, económico, and social, ecological. And I'll come back cultural to this y flower ecológico. a Después little volveremos later. a comentar sobre So in esta terms of flor. governance, Bien, y obviously what acerca is de la most important gobernanza, at the level of the territory of life a nivel de territorios de is vida, the sobre todo es self-determination, importante, es la autonomy, and what we call autodeterminación, direct la or autonomía radical y lo que se democracy conoce at como the la level of the democracia indigenous people or directa a other nivel de local las community that is personas governing the indígenas territory. o That gives you comunidades the locales. institutions of decision making, and Quiere this is a decir very, very instituciones wide locales de toma diversity de of such local decisiones, y hay institutions. instituciones de diversa índole. En este It goes sentido, from the smallest va local desde settlement, a los small village, a handful of lugares más houses, pequeños, a small poblados town, to pequeños, the much larger area, a the territory, the entire territory. territorios más And you will amplios, find that what we call nested y governance. vemos That is how una each especie small de settlement is nested gobernanza within or embedded within this larger que se territory incluye of life. en uno más And institutions of grande. governance are at various different levels. Están en What diferentes, in some está más places, jerarquizado. such as in Central En Asia algunos and lugares, the por ejemplo, en Kurdish Asia freedom movement, Central which I will talk about later, o el we call it movimiento democratic kurdo, confederalism. So lo conocen democracy at como various different levels, una democracia creating alliances confederalizada. or Al final es confederations crear una serie de amongst each alianzas other. y confederaciones entre Now, ellos. what we also find in different parts of the world is Vemos también en that muchas some of the partes del territories of mundo life cómo or other los areas are territorios de governed by vida traditional también lo institutions such as gobiernan las councils of instituciones elders tradicionales, como por or ejemplo village eh, assemblies, and consejo some are de governed sabios, by y more luego modern también institutions that are created by instituciones un the poco más modernas, constitutions of the por ejemplo, las nation state, the country within which that constituciones territory of dentro life is del being placed. estado donde In India, está for ese instance, territorio de our vida. Por constitution ejemplo, mandates en that every India village hay is governed constituciones by donde a cada panchayat, which is a poblado council of people lo gobierna un elected consejo by de personas the que sean members of the village. elegidos a partir de Now, los in some places, miembros we find both del of these pueblo. exist Muchas veces together. vemos cómo estas Sometimes dos the partes traditional coexisten. Una institutions there, parte and están ahí sometimes the las modern instituciones tradicionales institutions y luego there. And también then, las of course, above modernas that, están there is presentes. the government of the country or the region Luego también or the está el province. gobierno del So país, it de is la very, región, de la there are provincia. multiple different institutions Así of que governance that existen exist in many diferentes parts of the world, instituciones including in que territories of existen life. en diferentes lugares del We mundo, also incluyendo find that territorios de vida. sometimes only the customary traditional rules still exist. En algunos Sometimes only lugares the modern rules también which have vemos been brought in donde by the existen derechos nation state consuetudinarios o government. solo And leyes often there más are actually modernas. both. So También communities ocurre are que actually están placed in ambas. situation in which Hay they might still have comunidades their donde traditional puede que rules, their sigan customary con rules, their sus norms, leyes but they consuetudinarias y also reglas, have pero to luego follow también or may tienen want to que follow some seguir modern ones which are coming from, unas say, the más laws of modernas the que country or provienen, the por ejemplo, de la constitution legislación of the country. nacional o de la So it's Constitución. a very complex
complex situation Así que al in final es una many situación territories of life. bastante compleja. And
one of the most important questions that arises is that Una if you pregunta have que a cabe single hacerse village, es que a si tienes settlement, un and then solo another settlement and village, lugar, un and solo so on poblado y luego across the otro, entire territory, at the level of en the todo el large territories, territorio, and sometimes en these aquellos territories can be territorios mayores, thousands of square kilometers, right? unos The pocos kilómetros governing council cuadrados, at the level of the el territory as a Consejo a whole, nivel del is that territorio concentrating en su power in totalidad itself, or está is it concentrando allowing poder en sí each mismo local o settlement está to have its permitiendo own que cada autonomous decision-making asentamiento local connected pueda to the llevar a landscape? cabo This su becomes toma a de very important decisiones? question Es una about the pregunta bastante centralization of relevante power sobre la within even descentralización the del territory. And poder then beyond that, the y centralization of también más power allá de la at the level of the descentralización del country, the poder nation state. a nivel local y a nivel de And so nación. the next question that arises Otra pregunta for all of us también, who are in territories of life sobre is todo aquellos que estamos how en do we deal territorios de with vida, the nation es state? cómo And here I gestionar want to give this con, example of the con los Kurdish estados. freedom Y aquí movement. me This is in gustaría Central hablar del Asia. movimiento The kurdo Kurdish ethnic en Asia. community is very large, about 40 Esta million people, comunidad who are es de casi 40 millones de personas currently in the middle of this, what today the countries that y are called Turkey, es Iran, Iraq, and un Syria. país que There's a ocupa lot of Irán, war, a lot Irak of y conflict, Siria. constant area of, Consisten en there's no territorios stability in con that area. But mucho here conflicto, the no existe Kurdish estabilidad, community has been pero trying to aquí create their el own movimiento autonomy, their kurdo own ha self-determination, tratado their de own crear governance su propia for every gobernanza, su settlement, propia every village, autonomía every para cada municipality has its own rules, its asentamiento. own Cada lugar self-governance and tiene su autonomy. propia But then they relate to autodeterminación y each other gobernanza. across the entire landscape. Pero luego And what they do is that whoever en is toda at esa the zona highest level of hace lo decision mismo. making for the entire Entonces, territory, para they are aquella constantly primera being instancia educated and se les re-educated sigue about educando the en la última values of instancia local democracy, de the values of gobernanza listening to people, sobre cómo the values of escuchar, se les not educa en los holding valores de power los to demás themselves, but y de actually no distributing concentrar it, todo the el values poder, of sino más bien responsibility towards distribuirlo. all people in the territory and so on. So there's a very interesting process Entonces of hay un proceso muy making sure interesante de that nobody actually asegurarse concentrates de power que in their nadie own hands. concentre el Also, poder every en settlement sus has manos, at digamos. least one woman and one Cada man that goes into the asentamiento tiene central por lo menos decision-making un hombre o una mujer que institutions, está en el and they also centro de la make sure that decisión, not just the de la toma de Kurdish ethnic decisiones, y las community, but instituciones also all justamente other communities. There are se Arabs, there aseguran are no solamente de que la comunidad Christians, there are kurda, sino different también kinds of otras communities there. All comunidades of them como have árabes, representation cristianos y diferentes in the comunidades puedan governance tener institutions. representación en las instituciones del gobierno. That then relates to the fact that Eso se relaciona justamente al if you hecho take any of de your que territories si of es que life, like tomamos algún Latin tema, America or Ecuador vemos or que Bolivia justamente or están Colombia or basados dentro Brazil de or Argentina or estados whatever. de naciones, como por ejemplo están dentro de Similarly, the Ecuador, de Kurdish Perú, de people that I Bolivia, de just Brasil, spoke de about Argentina. are within Algo similar a lo que Turkey, Iran, pasa con el Iraq, movimiento Syria. kurdo, So del the cual he question that hablado, arises is how digamos does que están the dentro de local Turquía, Irán, governance Irak o Siria. institution of the Entonces, territory justamente la pregunta que relate surge to es the cómo el to gobierno the local y la government institución of the country? Because they are existing, se and many governments relaciona want them to el exist, territorio but de they're vida there, so we have to con la relate to them. nación, con el And that gobierno is y obviamente con el a lot país, of very ¿no? interesting Y spaces of cómo negotiation se da with esto de si those es que governments, estos gobiernos trying to desean o create no que the existan estas legal comunidades possibilities of y cómo se territories of relacionan. life having Estos dan self-determination espacios a diferentes and autonomy, negociaciones dentro de sus rather than gobiernos, the intentando crear federal government posibilidades legales en los in territorios de vida, Lima or Buenos teniendo, por Aires ejemplo, la or Washington or autodeterminación, la wherever, autonomía, actually pero deciding a veces things hay tal about vez más how un gobierno people centralizado, within como the por territories ejemplo can en decide for Lima o en themselves, even Brasilia, though they're housed within y ellos están tomando larger countries. decisiones para las And then personas dentro de constantly los having to territorios put de pressure vida to que de hecho advocacy for están localizados dentro maintaining de those estas policy naciones. spaces for local decision making. Now, this is very difficult. We know that there are many governments that become very authoritarian and they don't allow local decision making. They don't respect Justamente se the presiona constantemente territorial para que se integrity defiendan los of territorios de vida y por mantener estos indigenous espacios peoples or políticos other local para la communities. toma de So decisiones it's a locales. constant Y bueno, es algo muy struggle complicado that, porque of sabemos que course, es una we lucha have to have. continua entre las And also then diferentes relates to comunidades the de global level. comunidades indígenas y comunidades How do locales. we, for Y, instance, y going también beyond viendo cómo esto se from the relaciona territory al of nivel life global. to the Por national ejemplo, cómo se boundaries, va más and then allá del beyond that país at the al international territorio de level. vida, a la parte Now, when nacional, the a United a las Nations, which fronteras is y the más only allá a global un nivel governing body, internacional, ¿no? when the United Tenemos las Nations decides Naciones something, Unidas, it is por not the ejemplo, peoples of the world who are que represented. It justamente is the countries that are represented. que Now, you might have justamente es el 20 único different organismo de indigenous gobernanza global nations que in, say, existe y cuando Peru las or Naciones Unidas Colombia, deciden algo hay que entender but que they're not all represented no in the deciden, o United sea, no Nations. deciden, It's digamos, only por one todas las personas en government el mundo, sino delegation que that actually deciden por los países que están represents part of the representados. Entonces, country por there. ejemplo, hay So there is a 20 big diferentes problem at the naciones global level indígenas dentro de Perú, de for Colombia, pero recognizing no and todos están providing representados en space las for Naciones Unidas peoples, como indigenous peoples, una,
Argentina, sino que solamente se toma a la nación de Colombia, por ejemplo, y la delegación que se hace por parte del gobierno justamente
eh, para que realmente reciba, digamos, se dé representación del país. Hay un problema a nivel global por reconocer y brindar espacios para las personas y los pueblos indígenas y comunidades locales que también tenemos que luchar por esos espacios. Justamente han habido diferentes propuestas. Han habido muchas propuestas, por ejemplo, en ese sentido, los líderes de los movimientos de libertad kurdo han estado preguntando y defendiendo algo llamado el Confederalismo Democrático Mundial. Entonces, para llegar, digamos, de una institución más a territorios locales, a cada vez espacios más grandes hasta llegar al mundo, y de hecho se pueden crear instituciones populares y estados nacionales y gobiernos, entonces, que tengan esta relación con el Estado. Han habido por lo menos tres elementos que hemos revisado hasta ahora, justamente el tema de si la nación, si el gobierno están imponiendo esas políticas restrictivas o equivocadas, y cómo resistirlas. En segundo lugar, negociar constantemente por los espacios por la máxima autonomía a nivel local. Y en tercer lugar, cómo seguimos requiriendo del gobierno servicios básicos para el bienestar, ¿no?, de las personas. Para ser justamente responsables de esto al gobierno. Y ahora bien, yendo más allá de los estados nacionales, también está esto, la pregunta de las fronteras políticas que el colonialismo ha creado en América Latina, en África y en Asia, y que nos ha justamente dividido. Como los ríos, digamos, han dividido entre 5 países y se ha dividido a los pueblos, ha dividido a un mismo pueblo indígena que se ha dividido en 2 o 3 países, ¿no? Justamente las personas que solían ir y venir dentro de una misma comunidad indígena o local para su sustento de la vida silvestre, que solían poder circular, ahora se dividen por una frontera nacional que justamente les divide, ¿no? Y les limita en sus posibilidades. Les voy a dar más ejemplos de esto respecto a bordes, a fronteras, en un momento, pero justamente hablamos de una especie de gobernanza, ¿no?, en las fronteras nacionales. Entonces, lo que llamamos biorregional o biocultural entre las regiones y gobernanza. Por ejemplo, hay algunas fronteras que sí respetan el flujo de la naturaleza, como los ríos, por ejemplo, pero a veces un mismo espacio se divide entre 3 o 4 países. Y también en cuanto a respecto a las conexiones culturales, a veces se respetan las tradicionales, las culturas, pero muchas veces lo que se hace es generar una división. Por ejemplo, ahora vemos al sur de Asia dividido entre 6 o 7 países, y la mitad de esto es por razones coloniales, justamente porque fuimos colonizados por los ingleses. Y bueno, tenemos justamente el subcontinente indio que fue dejado, y se han creado 2 países, y bueno, un tercero que es Bangladesh, y también fue creado, digamos, India, Bangladesh, Pakistán. Entonces, las fronteras y las fronteras nacionales que teníamos creadas justamente en esta parte de Asia fueron por el colonialismo, dando una serie de problemas que podemos haber visto, por ejemplo, también en el caso de Sri Lanka. Habíamos visto la forma dividida en la que se dio esto. Hay justamente un río que nos ha dividido, como el Ganges, por ejemplo, que es el río más grande de las regiones del sur de Asia y el segundo más grande del mundo. Entonces, justamente estos flujos que hay tienen un impacto significativo. Y, por ejemplo, podemos ver cómo se crea una visión, cómo podemos crear una visión del sur de Asia donde estas fronteras se vuelvan irrelevantes y donde podamos igual una vez volver a respetar el flujo de los ríos y restablecer estas fronteras naturales, incluyendo también el caso de Latinoamérica, por ejemplo. Por ejemplo, ir más hacia las aguas sagradas del Amazonas que se dan en el Perú, en el Ecuador, dentro de 30 naciones indígenas que tenemos alrededor de estas cuencas de los ríos, en donde hay 30.000 hectáreas, por ejemplo, que no deberían estar divididas, ¿no?, entre la frontera del Ecuador y Perú. Entonces, bueno, trabajar un poco este tipo de pensamientos sobre el terreno es importante.
Y bueno, ahora quería como tomar unos pocos minutos finalmente para explicar más rápidamente lo que creo que es ir más allá de la gobernanza política y revisar otros aspectos de la vida. Y es ahí donde está esta flor, digamos, que está graficada aquí, lo que le llamamos la flor de la transformación de la vida se vuelve algo muy útil. Entonces podemos ver aquí en color celeste, claro, lo que se ha descrito como democracia radical, autonomía, etcétera. Pero si tomamos el azul más oscuro, son estas otras cuatro esferas de la vida que justamente se intersectan con el tema de la gobernanza, ¿no? Y permite, y bueno, justamente quiero explicarles rápidamente el tipo de transformaciones de la gente que está intentando en los territorios de vida, pero también en otros lugares. Si tomamos, por ejemplo, el tema económico, en los territorios de vida también, pero también en otros lugares, tomamos lo económico y si tuviéramos autonomía y gobernanza local, es una cosa, pero la economía, la tierra, los bosques y los medios de producción también estaban controlados por corporaciones privadas, por el gobierno. Y esta autonomía política no significa, digamos, nada en absoluto si el bosque de afuera de alguien más pertenece justamente al gobierno y no a nosotros. Es difícil tener este tema de la autodeterminación si es que seguimos también estamos, digamos, luchando por eso y esta autosuficiencia local para el control de nuestros medios económicos de producción, que podrían ser, por ejemplo, la tierra, podrían ser, digamos, un bosque, podrían ser maquinaria, podrían ser nuestro propio conocimiento, diferentes sistemas y especialmente sobre los temas comunes, por lo que diga, bueno, por ejemplo, estuve hace un tiempo en Costa Rica y descubrí justamente que las áreas em, justamente las áreas costeras están afectadas y a la final se resume en esta pregunta, ¿no? De quién controla el dinero. Se resume en esta pregunta de quién controla el dinero. Como dije, estuve hace poco en Costa Rica y descubrí que la realidad es que se están privatizando muchas tierras comunitarias en las zonas costeras y las comunidades pesqueras están siendo desplazadas porque justamente hay estadounidenses que están llegando y comprando la tierra. Y entonces este tipo de privatización que se apodera de las tierras comunes o de las propiedades comunes o de los océanos es un gran problema justamente para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Pero bueno, justamente estamos viendo que en el gobierno y las corporaciones privadas no tenemos el control sobre, digamos, el dinero que ellos utilizan. Entonces, ¿cómo recuperamos el control? ¿Conocemos los medios de intercambio entre nosotros? ¿Cómo intercambiamos los bienes y servicios? ¿O solo utilizamos estas monedas centralizadas? En tantas partes del mundo, la gente intenta justamente en muchas partes del mundo ahora la gente intenta, digamos, de crear o crear algo nuevo en cuanto a monedas locales, dineros locales a través del cual se dan las transacciones para poder justamente generar más control sobre eso, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros por el tema de las indicadores del desarrollo, porque tenemos justamente que todos los países del mundo utilizan el crecimiento del PIB o el crecimiento económico como indicador de desarrollo, pero es bastante absurdo porque realmente no significa nada en absoluto. Tú puedes tener un PIB muy alto, como por ejemplo, o un crecimiento económico muy alto, como en India, pero las tasas justamente de crecimiento económico no significan nada si es que el 60 o 70% del país en India es pobre. Justamente el dinero se concentra en las manos de muy pocas personas y se genera muchísima inequidad. Em, las alternativas justamente a la economía significarían revisar otro tipo de, cuestionar los indicadores que estamos utilizando. Por ejemplo, todos tienen buena comida para alimentarse, suficiente comida para alimentarse, todos tienen agua potable, todos tienen buena vivienda. Todos tienen acceso a la buena educación y ayuda. Estos deberían ser los indicadores justamente significativos que estamos revisando. Y finalmente, una tercera conexión muy importante entre la gobernanza y los demás aspectos de la vida es justamente la igualdad y la justicia. Como sabemos sobre nuestras comunidades, incluso en muchos pueblos indígenas hay desigualdades de diversa índole y que podrían ser desigualdades de género, desigualdades étnicas o cualquier otro tipo de desigualdad que se considere relevante.
También el tema de, por ejemplo, el racismo que se da en algunas minorías, que vemos también afecta a nuestras comunidades indígenas y deberíamos admitir esto y como ver esto en diferentes comunidades que tenemos las desigualdades e inequidades internas. Y bueno, en tercer lugar, también me parece importante el tema de la transformación en conjunto con la gobernanza, la creación de una mayor igualdad, la eliminación de las discriminaciones y como muchos de ustedes lo saben, estamos luchando por esto, intentando recuperar justamente al mismo tiempo nuestra propia cultura. Y estamos justamente intentando usar tecnologías y conocimientos para poder justamente las formas locales de cómo nos relacionamos entre nosotros con la naturaleza y el control, digamos, que se puede tener sobre las tecnologías y conocimientos. Ahora mismo el conocimiento y las tecnologías de los últimos 500 años han estado controlados por instituciones centralizadas que hablan de ciencia y tecnología, controladas por gobiernos y corporaciones privadas. Entonces también es un poco retomar el control sobre el conocimiento, la cultura y las tecnologías. Desafortunadamente, yo creo que también, por ejemplo, hasta el Zoom que estamos usando, esta plataforma, está también controlada por una corporación privada. Entonces, también donde se puede trabajar con esto, hay áreas en donde hablamos de softwares abiertos, diferentes cosas que también podemos hacer para intentar democratizar un poco más las plataformas, trabajar con ONGs que tengan este tema también, ¿no? Es importante justamente que los ecosistemas locales, la biodiversidad y el entorno de vida silvestre tienen que estar siempre en el corazón de los territorios de vida y para muchas otras partes del mundo, especialmente para los que no vivimos en ellos, nos encontramos en ciudades lejos de esto y se nos hace un poco difícil como intentar ver esto. Y la idea es justamente retornar, ¿no? Retornar a la naturaleza, no pensar en nosotros mismos como separados de la naturaleza, no como en la cima de una pirámide, sino en esta figura que les había mostrado como un círculo en la vida, donde cada especie, cada uno también se respeta, no solamente la especie humana, sino a todas las especies. Finalmente, Finalmente, en esta flor de la transformación, creo que es importante esto que hemos aprendido en las diferentes iniciativas dentro de todo el mundo, que se basan algunas en éticas y en principios que son justamente como muy diversos, muy diferentes entre sí y diferentes del sistema dominante en el que vivimos. Por ejemplo, se le da valor a a la diversidad y no a la homogeneidad. En lugar de que todos comamos, digamos, hamburguesas de McDonald's, celebramos nuestras muy diversas culturas culinarias y justamente el avance, celebrar este avance que tenemos en conjunto hacia la autosuficiencia en lugar de depender de alguien, del gobierno, de las corporaciones para nuestro beneficio. Esta autonomía de la que ya he hablado, una autonomía por parte de la competencia y de la individualización que se propone dentro de las corporaciones, es algo muy importante y justamente con las diferentes iniciativas de las que hablé, incluyendo por supuesto los territorios de vida. Estoy seguro que por supuesto que tendremos muchas diferencias entre el tema de Asia y Latinoamérica, pero bueno, esencialmente la gobernanza en los territorios de vida y la vida alrededor de esto, la idea es que salgan adelante y que sigan teniendo éxito. Em, Como dicen los costarricenses, necesitamos celebrar la vida y bueno, como dicen igual en Costa Rica, pura vida, ¿no? Como ellos tienen esta frase, tenemos muchísimas diferentes perspectivas de diferentes territorios y bueno, recientemente publiqué un libro en donde hay muchísimos cientos de ejemplos que les puedo dar en referencia a este. Y creo que podríamos justamente reconocernos y aprender los unos de los otros. Y como dije, la idea es justamente generar una sinergia entre todos para entendernos, apoyarnos. Tal vez no hay una solución única, sino múltiples diferentes soluciones, pero nuestro desafío es
cómo nos relacionamos entonces los unos con los otros, cómo creamos más colaboraciones, más sinergias, más comprensión mutua con los diferentes idiomas, culturas que tenemos, ¿no? Las diferentes ideologías que pueden darse, pero bueno, dentro de justamente este tejido global, una alternativa que tengamos para este gran tejido global, donde, digamos, el consorcio también forma parte de esto y muchos otros también, para intentar crear una mayor sinergia. Em, yo creo que la pregunta central, y es con lo que voy a terminar esto, es un poco de qué tanto de una democracia radical y autónoma practicamos realmente en nuestros territorios de vida. Y en eso, digamos, está incluido toda nuestra comunidad. Cómo todos pueden participar en nuestra comunidad o son solo tal vez unas pocas personas en las que están centrados nuestros sistemas de gobernanza, como por ejemplo las personas mayores, los sabios, quienes toman todas las decisiones, o en la medida en que nos relacionamos con la nación, cómo nos relacionamos con el gobierno, ¿no? Em, y justamente, ¿qué estamos haciendo en esta relación con el gobierno? Podemos hacerlos responsables, hacerlos rendir cuentas. Estamos pensando tal vez más allá de los territorios de vida, también a escalas mucho más amplias, bioculturales, más allá de las fronteras nacionales. Estamos intentando avanzar hacia una transformación holística, política, económica y social. Les dejo con estas preguntas y les agradezco mucho por su tiempo. Les dejo algunos links aquí en la presentación y también en el chat para poder revisar este material que está en inglés y también en español. Espero que lo puedan revisar después. Muchísimas, muchísimas gracias. Achis, muchísimas gracias para ti. Muchas gracias. Me quedo con ese mensaje que nos han dicho de que somos uno junto con la naturaleza. No nos veamos separados. Creo que eso es algo muy, muy bonito que tenemos que tener muy presente. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar acá. Gracias, Achis. Bueno, le vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, Luis Felipe Imbacuán. Hola Felipe, ¿estás por ahí? Y ya luego vamos a Hola, pasar a abrir, Laura. hola, luego ya vamos a pasar a abrir pues para tener ya un diálogo entre todos. Voy a hacer la presentación de Felipe. Bueno, le damos la bienvenida a Luis Felipe Imbacuán. Luis Felipe es sociólogo con especialización en interculturalidad y desarrollo. Es exgobernador del resguardo panamazónico Gran Tescual, concejal por el movimiento indígena AICO, es líder de procesos comunitarios a partir de la gobernanza ambiental y territorial. Actualmente desempeña actividades de investigación indígena y fortalece un modelo de gobierno propio a partir de la Escuela Viva como metodología de participación prospectiva, transgeneracional, cultural y decolonial en temas como la agroecología y el cambio climático en el territorio Tica del Gran Tescual. Así que adelante, Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, vale, muchas gracias, Laura. Primero, pues saludar a Chis Cotari. Un saludo muy cordial desde Colombia, más precisamente desde el sur. A todos los compañeros, a Luis Guillermo, Laura y todos los miembros de la red TICA, tanto de Colombia, Latinoamérica, pues y miembros de la red global y todos los participantes que hoy están aquí presentes. Pues como lo mencionaba Laura, para mí ha sido pues un honor que se me haga esta invitación para contar una experiencia de la comunidad donde me encuentro, que ha sido un proceso de los territorios de vida. En este sentido, nosotros hemos avanzado muy significativamente sobre acciones que nos han permitido vernos en proceso de trabajo, en proceso de pensar la realidad global, las diferentes crisis que se ven por el capitalismo, pero también planteando soluciones y alternativas que se vean y se construyan colectivamente. Ese ha sido un reto muy importante y de ahí pues desde los espacios que he tenido la oportunidad de participar como joven, pues hemos venido caminando acciones conjuntas con los liderazgos, con de acá del territorio, y eso nos ha permitido pues
avanzar y poder representar algunos temas muy importantes. Entonces yo voy a presentarles en este momento, como ya lo decía, una experiencia frente a este tema de los territorios de vida. Nosotros lo hemos denominado territorio de vida Tuxara, en el resguardo panamazónico de Gran Texcoal del pueblo Pasto. Somos un territorio que valora mucho la palabra vida, y la vida relacionada pues con las cosmovisiones propias de la comunidad, especialmente pues un plan de vida que tiene la comunidad indígena en esta zona, que nos permite entender que la vida está relacionada en una integralidad del todo. El territorio no está fragmentado, sino la integralidad del todo nos permite entender sobre lo visible y lo invisible, porque lo visible pues generalmente pues está en lo que podemos tocar, observar, pero en lo que no se puede observar también hay vida, y ahí está la espiritualidad y está la realidad y la esencia del territorio como tal, y cómo la comunidad entiende y valora todos estos procesos para seguir perviviendo en el tiempo y en el espacio. Nosotros estamos ubicados eh, en el suroccidente colombiano. Somos una comunidad indígena que hace parte del pueblo Pasto, donde el pueblo Pasto está integrado por 27 resguardos indígenas. Igualmente hay como otro pueblo, que es el pueblo Quillacinga. Y en esa relación conjunta entre pueblos, somos parte de este caminar que nos ha permitido plantearnos acciones muy importantes. Primero, reconociendo unos procesos importantes, que es en la lucha del reconocimiento de tener una constitución legal, pero también una legitimidad de los procesos comunitarios. Y de ahí pues el resguardo sabemos que los pueblos indígenas en Latinoamérica, por el tema de la colonización, muchos de los pueblos se les arrebataron sus tierras, y creo que desde ahí ha existido un movimiento indígena a nivel de Colombia desde los años de 1990, y todos estos procesos de lucha que se ha dado por la recuperación de la tierra. Y sobre todo, pues, algunos títulos que los resguardos han tenido, títulos coloniales, títulos republicanos, que han sido pues como recuperar esos títulos originarios para tener la tenencia de sus tierras originarias, y que otros resguardos como nosotros, el resguardo indígena del Gran Texcoal, parte de una lucha por recuperar esos territorios de vida, esos territorios que están en la montaña, esos territorios que están en la Amazonía, esos territorios que están en los Andes, y que a través de esos procesos organizativos nosotros, conjuntamente con los liderazgos que han estado acá, han empezado también una lucha por, primero, darle, digamos, un proceso fuerte de trabajo por decolonizar pensamiento, ese pensamiento colonialista que discrimina, ese pensamiento que rechaza a lo indígena, y ese pensamiento que a veces no quiere ser visible, pues otros procesos alternativos, y sobre todo recuperar la esencia y el origen mismo. Y de ahí que nosotros, por eso, en ese proceso de recuperación de la identidad, el proceso de revitalizar la esencia de los pueblos indígenas, más precisamente ahí lo pueden ver ustedes en el mapa, en el suroccidente colombiano, en el departamento de Nariño, está ubicado el municipio que llama municipio de Puerres, y que precisamente se hace una formalización de se puede decir, dos globos. Un globo que está en la parte del pie de monte amazónico, la entrada a la Amazonía desde el suroccidente colombiano, y un globo que está en la parte andina. Por eso nosotros somos un territorio de vida panamazónico. Primero, porque tiene esa relación con lo andino, de alta, el Frailijón, los páramos, y también está esa conexión con el pie de monte amazónico. Eso, digamos, es lo que reconoce en el año 2020 el Estado colombiano, o formaliza, perdón, todavía no pasemos. Laura, todavía regresate. Eso, formaliza este territorio, y que ahí pues evidentemente, como estaba en la anterior diapositiva,
Hay un reconocimiento por parte del Ministerio del Interior que reconoce la parte organizativa y cultural, étnica de la comunidad indígena que a través de las mingas, los procesos del diálogo entre los sabedores, los mayores, evidencian que en este territorio existió presencia de comunidad indígena, ¿sí? Porque realmente muchos de los territorios se empezaron a identificar como campesinos, pero esa identificación como campesino estaba muchas veces asociada a cómo el Estado en su momento empezó a quitarles sus tierras y empezó a clasificar los títulos campesinos y a quitarles sus propiedades indígenas. Entonces empieza, digamos, un proceso de recuperación de esa identidad legal que tienen las comunidades y es ahí donde pues existen unos trámites ante el Estado, primeramente la organización comunitaria, étnica, cultural, y luego también la formalización de la tenencia de la tierra de los resguardos, en este caso el resguardo Gran Texcoal, que es formalizado con 10.174 hectáreas, pero nosotros estamos en una conexión de muchas más espacios que incluso alcanzamos a los 36.000 hectáreas de zonas de territorios de bosque y de páramo. Eso si bien ustedes pueden ver ahí en el mapa, que se puede ver como unos límites, ¿cierto? Unos límites que el Estado lo formaliza, pero que esos límites dentro de la cosmovisión propia de la comunidad indígena no existe. O sea, nosotros, el territorio es uno solo, y en esa relación pues nos permitimos entender también que hay un origen que integra la misma vida. Y por eso de pronto me faltó al inicio mencionar a Tuxara, cuando hablamos del territorio de vida a Tuxara hace referencia dentro de la memoria de los mayores, donde está el corazón del agua. Esa riqueza del agua está en esa conexión de lo andino y lo amazónico. Entonces los vientos que vienen de la Amazonía, toda la evaporación que viene igualmente se condensa en la parte alta andina y ahí existe con el páramo, con el frailejón, esa conexión mutua y ese origen del agua, y que eso también con los sabedores que se ha dado esa lectura del territorio, dice que hay esa conexión entre el Chispas y el Huangas, son dos fuerzas espirituales que en ese momento se encontraban y que en esa conexión formaron un territorio conjunto, pues que es hoy el nudo de los Pastos, donde está precisamente la comunidad indígena. Entonces, desde esa relación de las memorias, de los saberes, pues hoy precisamente hacemos que existamos en ese territorio y que el territorio no esté fragmentado, sino que el territorio se vea como uno solo, y que esa ha sido la lucha por el agua, por la pervivencia de la comunidad en su cultura alrededor del agua y la organización y la planificación de lo mismo. Pasemos, David. Entonces, en ese sentido, como ya lo había mencionado inicialmente, nosotros podemos ver que en esa lucha que dieron los pueblos indígenas en Colombia, que hay que recuperar la tierra para recuperarlo a todo por todos estos procesos de colonización, estas afectaciones que se dieron las comunidades, también hemos visto más precisamente en nuestro territorio que si bien el territorio está, pero también se ve que hay unas amenazas muy grandes. En el mapa que se indicaba está la parte andina y la Amazonía. Nosotros tenemos unas amenazas muy grandes en el tema de carboneo. Se destruye la planta de la guandera, que es el árbol sobre el cual se elabora el tema de carbón. Y en la zona amazónica está también la presencia de solicitudes de concesiones mineras, sobre todo el tema de cobre y presencia de minerales para oro. Y esto también ha llevado a que existan unas empresas que están en esta zona y ha generado una dependencia laboral sobre contratos, y que en muchas ocasiones las comunidades las ha orientado, digamos, a tener una dependencia sobre unos trabajos que en últimas no generan riqueza, sino trabajos que generan pobreza, porque lo desarticula en la esencia con el territorio y empezamos a movilizar una especie de acciones sobre el imaginario y la riqueza, como ven estas empresas. Entonces, esas problemáticas a nosotros nos ha permitido ver que si bien el territorio, sin poder, digamos, revitalizar esa identidad con el pensamiento, con la cultura, pues realmente no podemos avanzar, pues nosotros, la cosmovisión del Gran Texcoal, decimos
enfáticamente con los liderazgos y en las organizaciones que tenemos internamente, primero tenemos que recuperar el pensamiento para recuperarlo todo. Y eso implica cambiar el enfoque sobre cada una de las acciones que hacemos en la comunidad. Y eso implica que tenemos que caminar sobre una cosmovisión propia y una lectura que hacemos sobre cada una de las acciones que hacemos internamente. Entonces, cuando hablamos de la cosmovisión, de recuperar el pensamiento para recuperar todo, nosotros lo vemos en la comunidad, hemos hablado hablamos de seis mundos, ¿sí? Los mundos de vida que articulan el territorio de vida. Entonces está el mundo de la pacha, la tierra, para nosotros es parte fundamental, ese valor de la sostenibilidad del todo, donde está, donde podemos trabajar para tener el alimento, donde está la cultura, la pervivencia de nuestra familia, nuestras comunidades. Está el mundo espiritual, que relaciona que todo lo que tenemos es sagrado, cada lugar, cada espacio tiene una relación con la espiritualidad, y eso implica pues también empezar a deconstruir estos imaginarios de estas empresas, de estos procesos de las multinacionales que empiezan a llegar al territorio como que si no hubiera ninguna conexión, y empezar a extraer, digamos, la esencia misma de lo que hay. Y eso pues sabemos que hay un espíritu y hay una espiritualidad que conecta con la vida misma. Está el mundo el mundo de los animales. Nosotros relacionamos acá algo muy importante, que es relacionamos con el mundo de las aves, el cóndor. Tenemos una representación de un cerro muy importante que relaciona con la conexión de los mensajeros que conectan con la espiritualidad y que articula con la riqueza de la biodiversidad y los ecosistemas que tenemos en territorio. Igualmente el mundo de las plantas, que está muy relacionado con cómo la comunidad, las medicinas, la vida misma del alimento, relaciona con esa esencia misma. Y el agua, el mundo del agua, que es parte central de la organización del territorio, porque es la riqueza que hay. Y el agua la hemos dimensionado como la sangre que corre por cada uno de los ríos, las cascadas, las lagunas, que le dan equilibrio a la vida misma. Y el mundo Rumi, el mundo de las piedras, que es el equilibrio del territorio y la resistencia también que tenemos para seguir avanzando en estos procesos, porque es donde se ha dado una presencia, digamos, de organizaciones y acciones que se han dado para identificar el impacto que tiene esto en nuestra comunidad. Entonces, esos, digamos, son los mundos de vida que tiene el territorio, y nosotros nos hemos empezado a entender que sin estos elementos no tenemos la vida, y sobre estos elementos a cambiar un enfoque de trabajo sobre cada una de las acciones y la forma de gobernar el territorio. Eso es lo que nos orienta. Siguiente, Laurita. Entonces yo quería aquí hablar un poco más del proceso de gobernanza en el autorreconocimiento TICA de Gran Tescual. El proceso que lleva el resguardo ya viene desde el año del año 2000 en adelante, donde ya les mencionaba la organización propia de las comunidades, los sabedores, los liderazgos que empezaron a trabajar sobre los principios de la cultura, la identidad, el territorio, pero ya en el año de 2019, 2020 se empieza a trabajar el tema del autorreconocimiento TICA sobre los procesos que ya veníamos trabajando. Y entre eso, pues hay unos elementos importantes, sobre todo en la integridad y fortaleza de la comunidad en conexión con el territorio, donde nosotros, evidentemente, tenemos ya unas acciones que nos permitieron identificarnos dentro de este proceso. El territorio TICA como tal ha estado representado sobre unas acciones importantes. En este sentido, nosotros, ahí se puede ver en las imágenes, pues, tenemos unas acciones que se ha podido trabajar. La espiritualidad, la presencia de los médicos tradicionales, las autoridades, el trabajo de las mujeres,
El trabajo de los jóvenes ha sido parte fundamental para que la fortaleza de la comunidad y la conexión con el territorio cada vez avance significativamente sobre los planes estratégicos que tenemos en el territorio. Y de ahí pues ha sido fundamental que en estos espacios se comparte mucho la palabra, los saberes, que nos ha permitido afianzar temas estratégicos en torno a la mujer. Se viene trabajando temas de ambiente, temas de agroecología, temas de cambio climático, que precisamente desde el año que nosotros empezamos a identificar el autorreconocimiento TICA, pues hace una mirada hacia el proceso que ya llevábamos, pero también sobre las acciones que vamos avanzando. Y de ahí pues este proceso que nosotros lo hemos trabajado pues evidentemente en seguir afianzando. En el funcionamiento del gobierno propio, aquí identificamos nosotros punto central que es el plan de vida. El plan de vida de la comunidad indígena ha sido la orientación hacia cada una de las acciones que tenemos en territorio y como eso también tenemos un reglamento interno que permite una forma de elección de las autoridades indígenas en territorio. Acá tenemos la representación del gobernador indígena, que es la autoridad que es avalada por la Asamblea Comunitaria como máxima autoridad y esta también elige unos regidores que tienen la representación por cada una de las digamos, donde están ubicadas las parcialidades de las comunidades. Acá tenemos 5 parcialidades que está integrado por comunidad y territorio. Y eso, el proceso de rotación se hace cada año la comunidad se organiza en la asamblea comunitaria y elige sus autoridades, pero en esa elección nosotros que hemos mirado y que hemos valorado bastante, que es la participación de la mujer. La participación de la mujer en los procesos de gobernanza y de liderazgo ha tenido gran representación porque ha sido como la que mayor participación ha tenido, pero ha podido liderar procesos de equidad en la igualdad de derechos y también la participación de los hombres en el acompañamiento a cada uno de los procesos que se avanzan. Y algo importante que valoramos en este mismo trabajo del gobierno propio, todavía nosotros hemos mirado que la integración de la comunidad para la elección de sus autoridades tiene que reconocer unos principios y unos procesos sobre los cuales se avanza para que asimismo esa elección sea coherente y consecuente con las acciones que lleva la comunidad indígena. Por eso ahí es importante que se pueda referenciar que el gobierno propio no funciona si también las comunidades no están empoderadas. Y eso, digamos, es la meta y el proceso que nosotros llevamos internamente en la comunidad. En el tema de conservación del territorio y la cultura, algo importante que aquí está haciendo la comunidad y el proceso que llevamos es como las mingas, los espacios de diálogo, los espacios de conexión con el mismo territorio ha permitido fortalecer la conservación del territorio y sobre todo la comprensión del mismo. Nosotros dentro de este proceso hemos visto muy importante que la memoria de los abuelos, la memoria de los sabedores ha sido clave para evidenciar cómo eran las prácticas de conservación en años anteriores donde no había mayor presencia incluso ni siquiera de multinacionales, no había la injerencia de la tecnología, del consumismo, cómo esas prácticas hoy nos vuelven a darle valor y sentido a lo que estamos haciendo y incluso a la recuperación de esas prácticas que nos den la esencia sobre el cuidado del territorio. Aquí es importante que nosotros valoramos en este mismo del tema de conservación los recorridos que hacemos con la Guardia Indígena, los recorridos que hacemos con los médicos ancestrales, que nos permite identificar cuáles son las zonas de especial conservación y cuáles son las zonas que están en amenaza, lo que nos ha permitido hacer una caracterización del territorio y esa caracterización evidentemente llevarla a un escenario de diálogo y de concertación sobre las posibles soluciones que nos permiten avanzar en el cuidado del mismo. En los medios de vida y el sustento de la comunidad, que es otro eje importante dentro de estos procesos de autorreconocimiento TIC y de lo que estamos haciendo, ha sido muy importante que cuando empezamos a trabajar estos temas, el primer valor que nosotros le damos es el valor de la tierra, pero la tierra también en esa relación espiritual y sabiendo cuál es la conexión que tenemos con la misma y cómo esa conexión existe con
con la comunidad indígena y cómo eso nos permite tener la armonía para el cuidado de la misma. Nosotros hemos entendido que hay que sanar la tierra, porque la tierra también está con presencia de agrotóxicos, la tierra ha sido contaminada y eso no nos ha permitido trabajar incluso sobre la soberanía alimentaria sobre otros territorios que tienen otra concepción de la agricultura convencional, de la agricultura que no tiene, digamos, esa fortaleza de plantearse otras alternativas. Desde el proceso que nosotros llevamos, pues aquí pueden ver unas imágenes donde empezamos a trabajar con las familias indígenas, con los comuneros, de otra forma de obtener los alimentos. Y es un alimento sano que tiene que empezarse con incluso del mejoramiento de los suelos. Por eso hemos trabajado el tema de los abonos orgánicos para que tengamos una soberanía alimentaria realmente sobre lo que podemos trabajar y el mejoramiento del cuidado de la vida. Eso les quería contar sobre los procesos que hemos llevado en el autorreconocimiento como un territorio de la vida en una forma de comprender integralmente, y que nosotros, a raíz de estos procesos, de las acciones que estamos haciendo, el plan de vida Runa Caipacha, que es el eje orientador de cada una de las metas que tenemos como comunidad, nos ha permitido pues tener temas centrales en el tema de cultura, economía, en educación, en gobierno, en ambiente, y eso pues nos ha orientado a que los horizontes que nos han determinado sobre alternativas a ese sistema colonialista, a ese sistema que incluso pues hoy está acabando con muchos pueblos, pues existe una resistencia propia y evidentemente le trabajemos hacia una verdadera concepción del buen vivir. Nosotros hemos entendido que el territorio de vida tiene que plantearse un nuevo modelo, incluso un nuevo modelo organizativo, comunitario y territorial. Y uno de los tres ejes importantes que nosotros le hemos identificado es la parte del alimento saludable, el tema ambiental y el enfoque social, pues que es un tema de organización sobre procesos organizativos colectivos que se apuestan hacia otra forma de pensarse el territorio y habitarlo. Siguiente, Laurita. Y aquí les quería presentar sobre qué hemos hecho nosotros. O sea, realmente la preocupación, le escuchaba al compañero que hacía la ponencia, cómo tiene que plantearse los territorios de vida de otras formas a las lógicas de lo que ya nos presenta la realidad. Entonces, nosotros tenemos una propia estructura de gobierno, de gobernanza de lo que hacemos, y ahí hemos entendido dos posturas importantes. Primero, está el área de gobierno que está representado por la comunidad, las autoridades indígenas, y esa representación también la hemos articulado con un área que tiene que trabajarse desde una economía propia, que es el fortalecimiento de una empresa social. Y la empresa social evidentemente tiene unos lineamientos importantes porque va direccionado al cumplimiento de los lineamientos del plan de vida, en el tema de soberanía alimentaria, al tema de ambiente, y nos orienta a algunas acciones estratégicas para hacer acciones que la comunidad se vaya fortaleciendo sobre el mismo empoderamiento. Una de las acciones estratégicas que nosotros decimos, no podemos partir de esa esencia del paternalismo, del trabajo individualista, como el sistema capitalista permite esas acciones de afianzar esa lucha entre las mismas personas y que no se ven colectivamente. Nosotros pasamos a un sistema más colaborativo, el cooperativismo, un tema que nos permita articular sobre el bienestar, pero generando acciones conjuntas. Entonces, la economía propia que nosotros nos hemos planteado como territorio de vida, la economía propia está direccionada con la empresa social, siguiente Laurita, donde tenemos un esquema de trabajo que lo hemos liderado internamente entre todos los diferentes liderazgos que están en la comunidad, y la esencia incluso de la participación de otras organizaciones que nos apoyan en estas acciones que realizamos. Y sobre todo en el tema de la autonomía alimentaria, la economía propia y el tema ambiental, tenemos una representación de acciones que estamos avanzando,
Ya se ha avanzado en el fortalecimiento de tener un restaurante que tiene una visión de la gastronomía propia, en el cuidado del alimento, articulado a las chagras de que tienen las familias indígenas, el Banco Agrícola, que también tiene otro enfoque de trabajo, que es en empezar a distribuir otros insumos más amigables con el cuidado del suelo, la tierra. Por eso se está trabajando algunos procesos de fertilización foliar, que son unos implementos que se hace propiamente acá en la comunidad, con la asesoría técnica también sobre la disminución de los agrotóxicos. Los viveros, que también tenemos acá una estructura de las familias que están en la reproducción de especies nativas, y para estar haciendo una mayor incidencia donde se ha deforestado en gran cantidad en el territorio. Y en el tema de la transición agroecológica, pues al momento nosotros en comunidad tenemos el desarrollo del tema de compost estático, que es la elaboración de abono orgánico. Tenemos en el globo andino, en el globo amazónico, tenemos dos procesos organizativos con comunidades que empiezan a reflexionar sobre la importancia de mejorar el suelo para mejorar los alimentos. Entonces tenemos ese proceso organizativo igualmente. Y también a esto está articulado los fondos de ahorro de autogestión, liderado por mujeres indígenas, que incluso se están pensando otro modelo de economía que no tenga que ser dependiente de los procesos convencionales en los bancos, sino que tienen su propio proceso de ahorro, y eso les ha permitido crecer colectivamente y plantear sus otras alternativas a este modelo de trabajo social. Y ya pues importante aquí mencionarles que dentro del equipo de la gobernanza y articulado los procesos de gestión de la empresa social, nosotros tenemos unos procesos ambientales que están direccionados a los, al tema de estudio de los bonos de carbono, otras alternativas sobre esas zonas que están extrayendo el carbón, otra forma y otro trabajo de concertación que estamos haciendo con esa comunidad que está dedicada a esta actividad. Igualmente se está trabajando en procesos de gobernanza en el diagnóstico de lo que hay en el territorio sobre esos 5 mundos que yo les mencionaba, para reconocer evidentemente pues una organización y una planificación del territorio sobre esa esencia misma de esos mundos de, de trabajo colectivo. Se está trabajando unas iniciativas importantes al cambio climático, igualmente en este proceso de trabajar la investigación, de trabajar la formación de diferentes liderazgos de la comunidad representada por jóvenes, por mujeres, que se vean en otra oportunidad ver esta crisis y de plantear unas soluciones acertadas en la pervivencia misma. Y así pues Compañero, hemos estado, y ya con discúlpame esto ahí, finalizo. Felipe. Si puedes Con ir esto ya, cerrando, por favor, Felipe, sí, que es que el tiempo. sí, con esto ya finalizo. Esta es la última presentación. Con esto finaliza diciéndoles que el territorio de vida para nosotros ha sido una oportunidad para seguir avanzando en el conocimiento del territorio como parte de la vida misma, pero también de seguir generando oportunidades en la comunidad sobre el mismo territorio, que evidentemente la vida está articulada al todo, y esa articulación nos tiene que permitir generar unas soluciones sobre la crisis que vivimos a nivel global. No podemos esperar soluciones de afuera, si no empezamos a construirlas nosotros, y eso ha implicado pues un proceso de gobernanza que se va construyendo en proceso. Eso sería. Muchas gracias por el tiempo de escucha. Muchas gracias para ti, Felipe. Muchas gracias por compartirnos, por mostrarnos el gran Tescual. De verdad que agradecemos mucho. Muchas gracias por haber dicho eso de que la fortaleza de la comunidad nos incluye a todos. Creo que ese mensaje es muy lleno para todos nosotros, en nuestros territorios de vida, en nuestras comunidades, en donde nos movemos y todo lo que nos rodea. Muchas gracias, Felipe. Bueno, y acá mismo, bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Queremos pues abrir un poco el diálogo, abrir un poco pues las preguntas, algún diálogo, pregunta, algún comentario, compañeros, adelante. La idea es que podamos usar acá el Zoom levantando la mano para escucharnos. No sé, allí ves si tienes algo que agregar.
No, Vamos a ver en el muchas chat. gracias. Vamos a abrir el espacio. Por favor, quien desea hacer un intercambio, una reflexión rápida para poder escuchar a Ashish y a Felipe, sean bienvenidos. Este es un espacio de diálogo, así que no sé si hay alguna mano levantada por ahí para empezar con con este diálogo con los compañeros. Muchas gracias. Alejandra, adelante. Buenos días. Bueno, mi nombre es Alejandra y soy de México, de Yucatán, para ser exactas. Y para mí fue como muy impresionante. Bueno, no impresionante, fue muy motivador escuchar cómo sí hay un lugar en este mundo y seguramente hay más, pero escuchar como personalmente a alguien que sí tiene un sistema de gobernanza autónomo, que de verdad hay una autonomía y una autonomía verdadera, no la autonomía falsa que los gobiernos ponen en nuestras constituciones y que al final pues solo están ahí, ¿no? Yo quería compartir que, bueno, aquí en mi pueblo, cada 3 años, pues hay cambio de administración en los ayuntamientos. Y yo no había notado hasta ahora, hasta esta vez, noté que ya no es casualidad, que siempre me mueve algo, que siempre termino enojada, que termino frustrada, que termino llorando porque veo cómo los partidos políticos fragmentan nuestras comunidades y lo que mencionaban hace un momento, ¿no? Que hay estas situaciones que terminan dividiendo a las comunidades y que sí, a veces puede ser muy grave y que termina dividiéndonos hasta convertirnos en dos pueblos separados, unos contra otros, ¿no? Y hasta ahora eso no ha llegado, pero es muy indignante ver cómo también usan el discurso de la pobreza para tenernos ahí, ¿no? Para tener a los jóvenes incluso atados a esos procesos políticos. La cantidad de jóvenes que aparecen cada 3 años en el pueblo es muy grande, tienen una energía y de pronto yo recuerdo que lloraba porque decía, ¿y cómo le hago para que esos jóvenes de verdad sepan que sí pueden hacer cosas en la comunidad, pero y que no necesariamente tiene que ser en un partido político, que hay otras apuestas y que hay otros espacios donde estamos soñando con lo mismo, ¿no? Y que no estamos para fragmentar a la comunidad. Pero, esta vez me pasó que amigos muy cercanos que adoraba con el alma me dejaron de hablar porque mis sueños no eran los mismos que él, porque mi sueño no es estar en un partido político y dar la vida por el candidato, porque pues para mí no tiene sentido, porque justo estoy muy indignada porque nos usan para su beneficio y para fragmentar nuestra comunidad, ¿no? Y saber que si hay que sí haya posibilidad de que seamos autónomos, de poder tener nuestro propio reglamento, eso me pareció muy bonito lo que decían, ¿no? Que usamos a las personas adultas para mantener vivo el conocimiento y para saber que hay otras formas de hacer muchas cosas, ¿no? Eso es súper bonito porque además estoy intencionando mucho eso, ¿no? Rescatar y mantener pues a las personas, el conocimiento de las personas sabias que hay en nuestras comunidades y que pues gracias a ellas también estamos resistiendo en estos tiempos. Y bueno, eso era como todo. Muchas gracias, Alejandra. También tenemos levantada la mano de Tomás. Tomás, adelante. Tu micrófono está cerrado, Tomás. Disculpen, quisiera felicitar a ambos expositores. El modelo presentado por Ashish me parece un excelente modelo para todos los territorios de vida
y creo que debemos reflexionar un poco más sobre las implicancias de sus dimensiones y cómo se puede aplicar en el caso de cada una de las situaciones. Y la presentación de Felipe aterrizó en un territorio de vida y mostró cómo se practica y cómo se hace en la práctica. Para mí han sido complementarios y extraordinarios ambas presentaciones y felicito al Consorcio TICA de América Latina. Espero que sigan organizando eventos de esta calidad y naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Qué bueno podernos encontrar y charlar y conocernos un poco más, saber de las experiencias que tenemos cada uno y lo que vivimos en nuestros territorios y en nuestros entornos. Realmente son fuente de inspiración para nuestros territorios de vida y todo lo que hacemos. Bueno, no sé, más preguntas, más manos en el chat. ¿Alguien más quiere participar? ¿Y ves? Sí, adelante. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Alejandra. Yo tenía una pregunta para Asís y también para Luis Felipe, si es posible. ¿Cómo estos modelos de gobernanza interpelan los estados nacionales? Y cuáles serían los desafíos que tenemos para poder dialogar con estos estados nacionales, ¿no? Como vemos Luis Felipe nos comentaba que muchos pueblos indígenas tuvieron que llamarse campesinos para poder acceder a tierra o que no les quiten esa tierra ancestral. Entonces, a mí sí me parece que ahí tenemos unos desafíos que enfrentar frente a la configuración de los estados nacionales modernos. ¿Qué vías, qué caminos podemos tener en esos procesos? No sé, Achit, si puedes iniciar. Sure. Gracias, Sí, Ives. Thank muchas you for the gracias. question. Muchas gracias por la pregunta. I think there are, Yo creo it is of que course very difficult. es We algo know that muy in difícil, part, ¿no? we know that Sin duda es algo muy, muy many of difícil. the Em, self-governance Todos los procesos de business autogobernanza peoples and y las communities that comunidades we que are examples of, both tengan, Felipe las and comunidades I, indígenas y have locales que tengan struggled procesos de achieving autogobernanza this que se after han 20, mostrado, 30 years, justamente han sometimes it luchado takes a en long time, lograr sometimes esto, even longer. eh, han luchado But I con esto think there are por 3 or 15, 4 20, things we 30 can do años, ¿no? Y a veces in más our own tiempo. context to try Em, and pero creo que hay tres o convince cuatro cosas que podemos hacer governments en este or force contexto. the governments to accept things La like this. primera sería One convencer o is forzar a los to gobiernos para use aceptar este tipo de examples from cosas other spaces y where we know this justamente is usar, achieved. usar ejemplos de Sometimes otros what happens is espacios when we present que something like sabemos this que to the han sido government, they casos de say, oh, this is éxito. not possible, Muchas veces sabemos or que it se will not presentan work, cosas or you will como not esta be al able to follow gobierno y process. dicen, no, So esto we no es have posible o no va a funcionar, nunca ha documentation funcionado. of 30 Entonces, examples justamente from, say, presentar la around the documentación world de to present to the digamos, government, say, 30 look, it does work. ejemplos Here dentro are de 30 América Latina examples o en el that it is mundo, working and where people presentarle are al able to gobierno y decir, mira, meet aquí all the hay needs 30 they have ejemplos de que de hecho sí through this local funcionaron, en donde las self-governance. personas So that's lograron one very reunirse y important thing. I tener think for that, the sus ICC necesidades Consortium satisfechas and the a Global través Tapestry de and other la platforms are very autogobernanza important local. to Entonces yo creo que eso es una cosa muy documenting, creating importante the para hacer, stories, que también hace allowing, el consorcio TICA enabling a people nivel to tell global, ¿no? En sus how they've diferentes done this thing plataformas, and then sharing that documentar, with crear the world. historias, The permitir, darles second a las personas important esta thing is that posibilidad de hacer esto y this compartirlo con el documentation mundo. must show La segunda cosa how más importante yo creo people are que es un poco el benefiting tema de la from documentación, debe the mostrar self-governance. de cómo People and las personas están beneficiando biodiversity por and estos procesos environment. de autogobernanza, Because ¿no? every Tanto las government says that we personas are, como la whatever we flora, do la is fauna y for la the land biodiversidad and dentro del for people, ambiente right?
porque en cada gobierno podemos decir, se habla, digamos, del medio ambiente y de las personas, ¿no? Entonces, si es que nosotros estamos mostrándoles cómo los resultados son positivos, le estamos mostrando que la gente tiene unas buenas formas de vida, que está teniendo una buena calidad de vida, que se está protegiendo a la diferente fauna y especies en los diferentes hábitats que se dan. Entonces podemos mostrarle al gobierno, ¿no?, cómo se está dando estos modelos y teniendo repercusiones positivas. La tercera cosa que podría decir es usar los tratados internacionales, los instrumentos que se dan de forma internacional, por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas en los Derechos de las Personas y Comunidades Indígenas, en el Convenio de Biodiversidad, ¿no? Em, Muchos de estos tratados, justamente acuerdos, tienen puntos similares a lo que hemos estado hablando en cuanto a la determinación, la autogobernanza, la conservación alrededor de las fronteras, los flujos ecológicos que se dan también a través de estas fronteras. Intentar alcanzar a través de estos puntos los procesos de autogobernanza de nuestros territorios para que justamente mostrarle a los gobiernos cómo al firmar estos tratados también podemos forzarles a implementar lo que han firmado, ¿no? Y también en un nivel internacional apoyar justamente, yo creo que, bueno, finalmente para decir, creo que todas nuestras redes que tenemos, estar en solidaridad los unos con los otros, porque como sabemos, los gobiernos van a contraatacar, ¿no? Y ellos van a intentar como reprimirnos y van a intentar también meter a prisión a las personas, matar a las personas y crear un montón de rumores falsos de que somos comunidades antinacionales, anti esto, anti lo otro. Entonces, realmente yo creo que a nivel internacional tenemos que estar en solidaridad los unos con los otros como personas unidas para proteger justamente el planeta, las personas y la fauna. No estamos, digamos, creando problemas para nadie, no somos terroristas, no estamos destruyendo el mundo, lo que estamos es justamente generando esto para poder, estas tres o cuatro cosas para poder generar algo mucho mejor y un mundo en el que podamos estar mejor en conjunto con nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Achis, muchas gracias. No sé, Felipe, ¿tienes algo que comentarnos? Vale, muchas gracias. Yo creo que desde la experiencia que tenemos en territorio y en la comunidad, hay que descolonizar el pensamiento. Creo que eso es parte fundamental. Me pareciera que no estuvieran dominados. Hay un sistema capitalista, hay un sistema que nos absorbe y hay un sistema que a veces nos hace creer que somos incapaces de dar alternativas propias desde las comunidades. Entonces, si empezamos a quitarnos esa venda que nos domina, empezamos a ver otras oportunidades y otras realidades en el territorio. Yo por eso veo que la unidad de los pueblos es importante y las acciones, por más pequeñas que sean, transforman desde las comunidades y los territorios. Esas acciones deben irse masificando y deben ir formando nuevos liderazgos y liderazgos que luego se masifiquen, liderazgos que sean colectivos y ayuden a hacer incidencia institucional, porque muchos de los representantes que tenemos en las instituciones y todos los representantes a nivel de gobierno, pues están elegidos por los pueblos y creo que hay un tema de lucha y resistencia. Algo que me había olvidado mencionar, nosotros dentro de esa misma visión de gobierno propio, una de la visión que tenemos como colectivo es fortalecer pues nuestras estructuras políticas que nos representan, y es el movimiento indígena, y sobre esa base, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer la movilidad política, precisamente la hicimos sobre el tema ambiental, sobre el tema de soberanía alimentaria y sobre el tema del cuidado del territorio. Esas fueron nuestras banderas que nos llevaron y que hoy pues tenemos la representación en un espacio del municipio que nos permite hacer incidencia en las políticas de planificación y acciones estratégicas en el territorio. Y eso es un pequeño avance importante que nos permite ir creciendo como territorio y realmente haciendo mayor incidencia sobre las amenazas y las oportunidades. Algo que se mencionaba era cómo ha sido esa lucha de los pueblos, empezar a reclamar lo propio, lo que fue de ellos, es precisamente cuando se organizaron, ¿sí? La organización social y política ha llevado a tener incidencia en la transformación y eso implica pues que las comunidades sean conocedoras
de lo que se está luchando. Entonces eso yo plantearía, o sea, los procesos, algo que también mencionar aquí, como muy en detalle, es empezar a fortalecer los procesos de autogestión de las comunidades, procesos que permita hacer acciones con mayor fortaleza en las capacidades propias y no necesariamente que se tenga que estar buscando las soluciones desde afuera, sino empezar a construirlas desde la autonomía y el gobierno de gobernanza propia de los territorios. Muchas gracias, Luis Felipe. Adelante, Laura. Hay algunas textos ahí en el chat. Me parece que se nos cayó. Bueno, yo voy a... Ay, sí, tuve un corto. Ya adelante, Laura, para ir. Espero que tengamos alguna reflexión más, sino para ir cerrando este excelente conversatorio. Sería bueno si tenemos No, algunos muchísimas gracias. expositores. Les queremos compartir un poco los mensajes en el chat. Lázaro nos dice que la presentación estuvieron muy excelentes. Ana también muy buena presentación. Para Janina también le ha gustado mucho. Para Mirta, muchas gracias a los expositores por sus presentaciones, nos dice Lázaro. Y Daniel Santi nos hace una propuesta. Sugiero que desde TICA Global hagamos una cumbre de pueblos que estamos ejerciendo la autonomía. Esto permitirá replicar las experiencias a otros pueblos y defender los territorios de vida. Janina nos comparte también una reflexión que dice, defender es articular comunidades de vida con voces de los que habitan ciudades, para que las luchas sean por defender este tipo de resistencias. Bueno, Janina nos indica que se habló de gobernanza y la flor de la transformación, que nos explicó Achis. No sé, Janina, ¿nos puedes ampliar un poco? Sí, solo que buenas tardes con todos y todas. Solo en la pregunta me quedó un poco como, le estaba oyendo en inglés y también estaba la traducción, pero me quedó cuál es la diferencia o esa flor de transformación a qué se refería el primer expositor, que le felicito la presentación también. Gracias, Gianina. Should I respond, Laura? ¿Debería de responder a esta pregunta? Sí, Ay. adelante. Sí, adelante. Achis. Sí, por Gracias. favor. Okay. Gracias, Gianina. I have put in the chat Bueno, en el two chat articles that give more puse un explanation par about de flower artículos constellation. que One of donde them is in encontrarás Spanish, mayores so explicaciones let's sobre la look flor. at Una that. de ellas está en This is español, a así que la tool that we also pueden use ver. where Además, es communities are una using it for herramienta que themselves to utilizamos, see las comunidades las how utilizan what para kind of ver un transformations are poco qué taking place, tipo de how holistic transformaciones is the están transformation, teniendo lugar y if they are cómo, si making son holísticas, some changes in es their para economic ver si status, how son does that cambios impact the ecological en la economía, conditions, cómo the political impacta conditions, en la if they are ecología, changing, en las decisiones suppose they are políticas, fighting si for están self-governance and autonomy, how cambiando does that impact la their política, economy cómo and al their final todo eso environment impacta, and como their digo, a la economía, al society medio and culture. ambiente, a la So it helps sociedad, to etcétera. Esto al final understand the ayuda interconnections a or the entender estas intersections between interconexiones, different estas aspects of life. intersecciones en And los when we diferentes find that some of aspectos de these vida. Y luego are también, contradictory, si vemos que that algunas son un we poco might be doing something contradictorias, very good in one parece que a lo aspect of mejor lo life, but estamos it might be haciendo muy creating bien en un problems for aspecto, another pero aspect of que life. puede estar To give creando you one problemas en otro example, aspecto. many Y te doy un communities, when they ejemplo. try and Muchas improve their comunidades economic livelihoods tratan de mejorar sus based modos de on vida, some la new, economía, say, commercial product, basadas a lo mejor en selling productos something from the comerciales, forest or some vender agricultural algún produce.
bien del bosque, etcétera, podría a lo mejor causar problemas al medio ambiente. O luego también sabemos, por ejemplo, en India hay una parte de las comunidades que es proteger los bosques, por ejemplo, pero luego también vemos que otras personas en la comunidad que defienden los bosques, su nivel económico no está tan desarrollado. Entonces, esta flor de transformación nos ayuda a entender mejor esas conexiones entre los cambios y de este modo podemos llevar a cabo más cambios para la transformación y decisiones para ir hacia una dirección más positiva en los 5 aspectos. Y bueno, me gustaría hacer una presentación un poco más detallada. Si los miembros están interesados, puedo hablar de esta flor de transformación o también enviarte, si no, alguna otra cosa por correo. Y de todos modos, les dejo mi correo en el chat. Me pueden enviar un correo y lo hablamos. Gracias, Achis, gracias por compartir. Qué bueno que podamos ampliar más y tener otro espacio para que nos cuentes más. Claro que sí, sería muy, muy bueno para todos. Bueno, continuamos. Luis Guillermo, tienes la mano levantada. Adelante. Gracias, Laura, y nuevamente reitero los agradecimientos a los dos compañeros expositores. Yo tengo una pregunta cortica, quisiera reflexionar un poquito también como aportes, pero entiendo que ya el tiempo está un poco corto, así que voy a hacer nada más la pregunta dirigida como a los dos. Sé que las dos exposiciones son complementarias, una un poco nos explica de estos formas y modelos alternativos para sostener, salvaguardar la vida y nuestros territorios desde un marco un poco, si se quiere decir, o desde un enfoque teorizado y el otro un poco desde la experiencia y la práctica. A mí me pareció un mix supremamente interesante estas dos combinaciones, estas dos visiones, obviamente todas basadas en procesos y en trabajos que se han hecho en terreno. Yo simplemente y de manera muy, muy plana, para no alargar el tiempo, me gustaría escuchar de pronto desde las dos perspectivas que han planteado los dos compañeros. ¿Se consideraría entonces eh, que estos ejercicios de gobernanza apuntan o coadyuvan al mejoramiento de la calidad de vida conforme los territorios de vida y sus pobladores lo han planteado según estas dos presentaciones? Esa es mi pregunta para no alargar quizás porque ya estamos colgados en el tiempo. Bueno, gracias, Luis Guillermo. Achis, ¿puedes contar, por favor? Sí, if I understand the question Bueno, si entendí bien la pregunta, saber si estos ejercicios de gobernanza o autogobernanza están mejorando el nivel de vida de las personas. ¿Era esa tu pregunta, Luis Guillermo? Yes, sí, Sí, okay. sí. Yes, so let me give an example from Sí, here, pues from te doy un India. pequeño ejemplo de la In India. central India, we have En el centro 90 del país villages, contamos con pueblos of indigenous 90 peoples pueblos who indígenas. have formed a federation. They've Han come together conformado to una form one federación institution, y han and they formado have una claimed institución. some level of self-governance Han and exigido autonomy in their algún nivel territory. de So autogobernanza because of en that, su there are territorio. 4 or 5 Y things that debido are a very eso hay important that have 4 o happened. 5 One, cosas they have importantes. been able to stop En primer lugar, a proposal pudieron for interrumpir mines una in propuesta their area, para which llevar the a cabo government wanted minería to en do. su territorio que So that quería has been llevar a cabo stopped. el That would have gobierno. destroyed a Y lot of eso forest and se taken away acabó. a Eso lot of hubiera their terminado land con and water. So that has muchas stopped. tierras y muchos bosques, Secondly, pero eso no they tuvo have lugar. claimed full Y luego control over the land and también the han forest, pedido collective control control, collective total, tenure control on that, colectivo on the de land su and the forest bosque and the en water. sus tierras And y en now they sus are aguas. sustainably using that Y forest ahora están utilizando de for forma their sostenible livelihoods. esos bosques So para they're sus modos de actually vida. able to
Así que ahora pueden utilizar diferentes productos y venderlos a consumidores cercanos. Al final, ese dinero llega a un fondo del pueblo, no solo para individuos, sino a un fondo colectivo. Y gracias a este dinero se puede, por ejemplo, construir una pequeña clínica o una escuela, eh, pequeñas carreteras entre los pueblos también. Además, se mejoran diferentes aspectos, diferentes infraestructuras que no han llegado del gobierno, así que lo hacen ahora ellos mismos. Y justamente también durante la pandemia había, como saben, este cierre, esta cuarentena de todo el país. Muchas personas que trabajaban y después volvían al pueblo no contaban con su medio de vida, pero gracias a estos fondos de los que hablo, pudimos ayudarles, se les pudo ayudar durante un año completo y así podían mantenerse durante el periodo de pandemia. Así que, como ves, estos son algunos ejemplos de cómo el bienestar de miles de personas de los pueblos se mejoró mucho debido a esta autogobernanza en su territorio. Y hay muchísimos otros ejemplos en todo el mundo. Muchas gracias, Achis, por por esta experiencia. Qué bonito, qué inspirador. Juntos podemos lograr cosas inmensas. Felipe, ¿quieres hacer algún comentario? Una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Luis Guillermo. Nosotros consideramos desde los procesos que llevamos que sí, efectivamente, las transformaciones y la calidad de vida de nuestras comunidades empieza desde nuestros territorios. O sea, ahí está la memoria, está los saberes, está toda la base para consolidar nuevos procesos y nuevas alternativas. Nosotros, desde el resguardo, precisamente en esa relación de saber que empieza un nuevo modelo de buen vivir desde lo que hoy somos, desde lo que generamos en el diálogo con todos los liderazgos y la comunidad en general, es entender que la relación de la naturaleza, la biodiversidad, es parte fundamental de nuestra vida y eso nos implica organizarnos, nos implica plantearnos alternativas y rutas diferentes para hacer que este territorio pues tenga la sostenibilidad y los procesos organizativos, porque si esperamos que el Estado, que las multinacionales y el sistema capitalista pues quiera que las comunidades tengan una mejor forma de vida, pues evidentemente ellos están en otra lógica, están en la lógica de la extracción, están en la lógica de la destrucción de los territorios y sobre todo de vernos con fronteras, de vernos que estamos separados y realmente hoy hemos entendido que el territorio y las comunidades y lo que no se ve, lo invisible, la espiritualidad, es lo que nos hace tener otra forma de habitar estos espacios que son parte de nuestra vida. Algo importante, nosotros también, lo que les mencionaba en la exposición, por ejemplo, en la relación del alimento. O sea, nosotros si seguimos consumiendo los agrotóxicos y todo lo veneno que nos venden para producir, pues evidentemente nunca vamos a tener una relación de sanar la tierra y de tener otra forma de alimentarnos. Por eso hemos empezado a plantearnos otras alternativas que evidentemente miremos que sí se puede y eso implica organizarnos, implica concientizar, implica liderar, implica mostrar resultados y eso lo hemos ido avanzando y estamos generando otros procesos de economía propia, organizativa que evidentemente el buen vivir y que es una palabra muy bonita, pero que a la vez hay que construirla y vivenciarla. Entonces, eso podría decir. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Bueno, creo que vamos a ir cerrando ya. Nos hemos pasado un poco de minutos, pero queremos seguir conversando. Contarles que tenemos otros conversatorios y que están todos cordialmente invitados. Y bueno, queremos acá agradecer con mucho cariño a Chis, Cotaría y a Luis Felipe por compartir con nosotras y nosotros sus conocimientos, a todos los compañeros que están asistiendo,
al Consejo Directivo y a la Secretaría de la Red TICA Latinoamérica, a la Coordinación de Comunicaciones del TICA Latinoamérica, al equipo de comunicaciones del consorcio y a todos los miembros de nuestra Red TICA Colombia, muy, muy agradecidos por haber podido compartir en este espacio. Siempre hay tanto que hablar, creo que nos falta tiempo porque hay muchas cosas que queremos compartir, hay muchas cosas para motivarnos, para inspirarnos. Muchas gracias a Chis y a Felipe por compartir, inspirarnos y motivarnos mucho más a todos. Eh, bueno, creo que ya vamos a cerrar. No sé, Ivette. Muchas gracias, Ashish. Realmente es una alegría, Luis Felipe, contar con este espacio de poder conversarnos, así sea mediados por la tecnología, aprovechar acortar nuestras distancias y poder manejar estos espacios. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, a todos los que han acompañado esta conversación, este diálogo. Y esperemos pues, poder seguir fortaleciendo los territorios de vida. América Latina, estamos en un momento bastante complejo respecto a los capitales transnacionales y al funcionamiento de los estados nacionales. Y entonces ahí los territorios de vida estamos defendiendo la vida en sí misma, en su integralidad. Entonces yo solamente les pido si pueden abrir sus cámaras para Laura nos va a hacer una foto para tener registrado esta participación. Y muchas gracias, les esperamos en el próximo conversatorio, que igual ya les enviaremos a sus correos y redes sociales. Este video vamos a colgarlo en YouTube, en el canal de TICA Latinoamérica que estamos iniciando, y entonces estaremos gustosos de poder contar con ustedes los próximos conversatorios. Muchas gracias, Laura. Ha sido un gusto estar contigo y les pido, por favor, si podemos encender nuestras cámaras. Momento, vamos con la foto, por favor. Sí, son varias pantallas, entonces ahí sí le puedes poner para que nos... Y todos abran sus cámaras, por favor. Un gusto.